Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con Joe Dispenza y su libro, que seguro que suena a mucha gente, Deja de ser tú. Tenemos aquí unos extractos y la idea es ver cómo plantea él esto de que nuestra mente, que puede moldear nuestra realidad. Se apoya en cosas como la física cuántica, neurociencia, biología, un poco de todo. Nuestra misión hoy, pues, es desentrañar ese método que propone Dispenza. Él habla de reprogramar el cerebro, ¿no? Dejar atrás las limitaciones que nos ponemos y, básicamente, abrirnos a una nueva realidad. La pregunta fuerte, ¿eh? ¿De verdad es posible eso de dejar de ser uno mismo para crear otra vida? Vale. A ver, vamos a empezar por el principio. La base es lógica. El cerebro está metido en todo, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Es como el centro de mando de nuestra personalidad. El prólogo del libro lo dice claro. Si el cerebro va bien, nosotros vamos bien. Pero, ¿qué pasa si no está, digamos, al 100%? Y aquí viene lo interesante. Y si no solo los golpes, los traumas físicos, sino también nuestros propios pensamientos negativos pudieron afectarlo. Exacto. El texto que manejamos subraya justo eso. Menciona investigaciones con imágenes cerebrales, la SEPT, por ejemplo. Y lo que sugieren es eso, una correlación. Un cerebro que funciona bien parece ir ligado a sentirnos más felices, más sanos, a tomar mejores decisiones en general. Y al revés, claro, si hay alteraciones en el cerebro, ya sea por una lesión o, como apunta Dispenza, por traumas emocionales antiguos o incluso por esos patrones de pensamiento negativo que se cronifican, pues eso puede traer más problemas a nuestra vida. Pone el ejemplo de su hermano, que por lo visto vivió con mucho miedo, y eso pareció generarle ansiedad y una hiperactividad en las zonas del cerebro relacionadas con el miedo. Además, el prólogo también toca otros puntos interesantes que salieron de esas imágenes cerebrales. Habla del impacto negativo del alcohol o de algunos ansiolíticos comunes, incluso de cómo se podrían ver signos de Alzheimer décadas antes de que aparezcan los síntomas, o cuestiona si algunos deportes de contacto son seguros para el cerebro de los niños. Pero yo creo que la idea más potente que saca de ahí, y que es el eje del libro, es la neuroplasticidad. O sea, la capacidad que tendríamos de cambiar nuestro propio cerebro y, por lo tanto, nuestra vida. ¿Cómo? Pues con hábitos saludables, corrigiendo creencias que nos limitan y usando herramientas como la meditación, que es clave en su método. Claro, eso de la neuroplasticidad es fundamental. El libro parece que desafía la visión clásica de la realidad, esa separación mente-materia de Descartes, Newton. ¿Cómo encaja ahí la física cuántica? Porque a priori suena como muy abstracto, ¿no? Pues sí, ahí es donde la cosa se pone, digamos, diferente. Dispenza usa el modelo cuántico para dar una visión del mundo que choca con lo habitual. Olvídate de la idea del átomo como una bolita sólida, como nos enseñaban. Según la visión cuántica que él expone, el átomo es, en su gran mayoría, un 99,99999% energía y espacio vacío. Y solo una parte minúscula, ese 0,00001%, es materia física. Ostras, es un cambio de perspectiva total. Total, esto lleva a la idea de que el mundo físico, en lo más fundamental, es energía, campos de información vibrando. Y aquí viene lo crucial para su argumento. Las partículas subatómicas, los electrones y demás, parecen existir como en un estado de potencialidad pura, como ondas de probabilidad, hasta que un observador, alguien que presta atención, entra en juego. Y en ese momento colapsan y se convierten en partículas concretas. Vale. La conclusión que saca Dispenza de esto es directa. La energía responde a la atención. Nuestra conciencia influye. Wow. Entonces, la idea es que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra conciencia actúa como ese observador, que puede influir en ese campo de energía. Aquí es donde la cosa se vuelve, muy potente. Precisamente. Esa es la tesis central, sí. Según esta perspectiva, estamos emitiendo constantemente patrones energéticos que son un reflejo de cómo estamos por dentro, de nuestros estados mentales y emocionales. El texto menciona un estudio del Instituto HeartMath para apoyar esto. Por lo visto, hubo participantes que consiguieron generar una intención muy clara, un pensamiento enfocado, junto con una emoción elevada, gratitud, alegría, algo así, y supuestamente lograron modificar la estructura de hebras de ADN en cuestión de minutos. En serio, ADN. Eso es fuerte. La intención sola, ni la emoción sola,
producían ese efecto. Hacía falta, según argumenta Dispensa, esa coherencia entre mente y corazón, un estado del ser unificado, para poder enviar una señal electromagnética clara y potente al campo cuántico. Y si esa señal que enviamos coincide con una posibilidad que ya existe en ese campo, bueno, pues esa realidad potencial podría manifestarse en nuestra vida. Entiendo. Por eso insiste tanto en la coherencia. Exacto. Necesitamos señales coherentes, ondas en fase, como dice él. No pensar una cosa y sentir la contraria, porque eso sería enviar señales contradictorias, que se anulan. Vale, la base cuántica es fascinante, aunque seguro que muy debatida. Pero, llevándolo a la práctica, ¿cómo propone Dispensa usar esto para cambiar? Habla mucho de ir más allá del entorno, del cuerpo, del tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? Pues quiere decir romper con los automatismos. Nuestro cerebro, a base de repetir experiencias, la misma gente, los mismos sitios, las mismas rutinas, se va cableando neurológicamente para reflejar ese entorno que ya conocemos. Vivir en piloto automático, haciéndolo de siempre, refuerza constantemente ese yo que está basado en el pasado. Claro, te quedas anclado. Justo. Para cambiar de verdad, Dispensa dice que tenemos que empezar a pensar, sentir y actuar de formas distintas a las habituales. Crear un estado mental nuevo que no dependa de lo que pasa fuera para existir. Pone ejemplos de figuras históricas como Gandhi o Juana de Arco, gente que mantuvo una visión interna muy fuerte de una realidad futura, una posibilidad que aún no existía físicamente, y se mantuvieron firmes en ella sin importar si el entorno era hostil, si su cuerpo sufría o el tiempo que tardara en manifestarse. Entiendo lo del entorno. Pero, ¿y el cuerpo? El libro dice que el cuerpo puede convertirse en la mente. Eso suena raro. Se refiere a cómo memorizamos las emociones. A ver, una reacción emocional que repetimos mucho, imagínate la frustración o sentirte víctima, pues puede pasar de ser algo puntual a ser tu estado de ánimo habitual, luego tu temperamento y al final un rasgo de tu personalidad. Ajá. El cuerpo, a nivel químico, se acostumbra a ese cóctel emocional específico, sea el cortisol del estrés, la química del resentimiento, lo que sea, y empieza a pedirlo. Es como si se volviera adicto a esa emoción. Una adicción química, digamos. ¿Sí? Una adicción a nuestros propios estados emocionales familiares. Y el cuerpo puede incluso mandar señales al cerebro para que genere pensamientos que justifiquen y mantengan ese estado emocional al que está enganchado. Nos volvemos adictos a nuestras emociones habituales, que muchas veces son las de supervivencia, las ligadas al estrés, la ira, el miedo, la culpa, la tristeza. Y el cuerpo de forma subconsciente puede llegar a dirigir nuestras decisiones y acciones para seguir sintiendo eso que ya conoce, aunque no sea agradable. Ya. Eso de la adicción a las emociones es potente. Te hace pensar. Pero, ¿hasta dónde llega este poder de la mente y las emociones? ¿Al final no estamos limitados por la genética? ¿De verdad podemos cambiar nuestra biología? Aquí es donde Dispensa mete el concepto de epigenética, que literalmente significa por encima de la genética. La idea, que él respalda con investigaciones de autores como Dawson Church o Kazuo Murakami, es que no estamos tan atados por nuestros genes como pensábamos. El entorno, y aquí está la clave, porque Dispensa incluye nuestro entorno químico interno, o sea, nuestras emociones y pensamientos, puede activar o desactivar ciertos genes. O sea, no cambia el código genético en sí. No, el código base, el plano, no cambia, pero sí influye en qué partes de ese plano se leen y se expresan. Él usa la analogía de tener el plano de una casa. El plano es el mismo, pero cómo la construyes o qué habitaciones usas puede variar. Vale. Así, las emociones de estrés mantenidas mucho tiempo podrían activar genes relacionados con enfermedades, mientras que cultivar emociones elevadas, de forma consciente y sostenida, podría tener efectos positivos a nivel genético. Cita un estudio donde, al parecer, la risa cambiaba la expresión de ciertos genes en pacientes diabéticos. ¿La risa? Sí. La implicación es enorme, claro. Que nuestros estados mentales podrían estar, literalmente, dándole instrucciones a nuestros genes para reescribir nuestro futuro biológico. Uf, tela. Esto nos lleva a otro concepto del que habla, el vacío. ¿A qué se refiere con eso? Suena un poco filosófico. Lo describe como la diferencia, la brecha que hay entre la imagen que damos al mundo, la fachada,
quién aparentamos ser y cómo nos sentimos de verdad por dentro, quiénes somos en realidad, sobre todo cuando no estamos distraídos con cosas. Ya, argumenta que a menudo ese yo real que escondemos alberga emociones memorizadas que no hemos resuelto. Culpa, vergüenza, miedo, inseguridad, que vienen de experiencias pasadas. Y entonces usamos el mundo exterior, el trabajo, las relaciones, comprar cosas, la tecnología, incluso adicciones, para definirnos y sobre todo para distraernos, para no sentir ese vacío interior, esa incomodidad que está ahí debajo. Tiene mucho sentido eso de la distracción constante en la que vivimos. Entonces, ¿cómo propone él cerrar esa brecha, ese vacío? Pues la propuesta es dejar de huir y mirar hacia adentro, afrontar esos sentimientos que escondemos. El método que propone implica admitir y liberar esas emociones memorizadas que nos tienen atrapados en el pasado. Y esto se hace principalmente a través de la autoobservación consciente y sobre todo con la meditación. La meditación otra vez como herramienta clave. Sí. Al liberar esa energía emocional que estaba estancada en el cuerpo, esta puede transformarse, según Dispenza, en emociones más elevadas: alegría, gratitud, amor. Y es esa transformación la que cierra el vacío. Ya no necesitas tanto la fachada externa, porque te sientes más completo por dentro. Cuenta el caso de una mujer, Pamela, que según dice, al trabajar en liberar su resentimiento y victimismo meditando, no solo cambió ella por dentro, sino que experimentó cambios inesperados fuera. Le devolvieron un dinero que le debían, ganó un premio, cosas así. Vaya. La idea es que al cerrar ese vacío pasamos de un enfoque más centrado en el yo, más egoísta, a uno más altruista. Nos sentimos más conectados, más plenos. Y claro, aquí es donde la meditación se convierte en la herramienta práctica fundamental para hacer todo esto, ¿verdad? Exactamente. Dispensa define meditar no solo como relajarse, sino como un proceso activo, un proceso de conocerse, de observarse a uno mismo sin juzgar y también de autocultivarse, como un jardinero que quita las malas hierbas y las piedras, que serían los viejos patrones, para plantar algo nuevo. Me gusta la metáfora del jardinero. A nivel biológico, explica que se trata de cambiar conscientemente las ondas cerebrales. Normalmente, en el día a día, funcionamos en ondas beta. Estamos con la atención hacia afuera, analizando, y si estamos estresados, esas ondas beta se aceleran mucho, y eso genera incoherencia, desequilibrio en cuerpo y mente. El estrés. Claro. La meditación, según él, nos ayuda a bajar el ritmo de esas ondas, a pasar a alfa, que es un estado de relajación, más creativo, más de mirar hacia adentro, e incluso a teta, que es un estado más profundo, como entre estar despierto y dormido, donde se supone que tenemos más acceso al subconsciente. Entiendo. Simplemente cerrando los ojos y llevando la atención hacia adentro, ya empezamos a desactivar la respuesta de lucha o huida, el sistema simpático, y activamos el parasimpático, el de descanso y reparación. Eso crea el ambiente ideal para acceder al sistema operativo del subconsciente, y ahí empezar a desaprender viejos hábitos y a programar nuevos estados del ser. Menciona estudios que sugieren que meditar de forma regular aumenta la coherencia cerebral, mejora el flujo sanguíneo en zonas importantes como la corteza prefrontal. Vale. Y el libro da como un proceso, ¿no? Una meditación con varios pasos. ¿Podríamos resumir esas fases clave? Porque suena complejo. Sí, aunque en el libro está muy detallado, podemos agruparlo. Primero, siempre hay una inducción. Es una técnica para calmar la mente analítica, para cambiar las ondas cerebrales de beta a alfa o teta. Propone varias, como sentir el espacio que ocupa tu cuerpo o visualizar agua que sube. Hay apéndices en el libro con ejemplos. Vale. Una vez estás en ese estado más receptivo, ¿qué viene después? Pues viene el identificar y admitir. Reconocer ese estado emocional o mental que quieres cambiar, la culpa, el miedo, la creencia limitante que sea. Luego, un paso que él considera crucial, admitirlo y entregarlo. Soltar esa emoción memorizada, liberar esa energía atascada. A menudo se hace visualizándolo, sintiendo cómo se disuelve, o entregándolo a una inteligencia superior, o al campo cuántico, como él lo llama. Liberar la carga emocional, digamos. Eso es. Después es fundamental observar los pensamientos y sentimientos que vayan surgiendo durante la meditación,
pero sin analizarlos, sin juzgarlos. Solo ser consciente de ellos para reconocer los viejos patrones sin volver a engancharte. Como un testigo. Exacto. Y si la mente se va o vuelven los impulsos del viejo yo, el siguiente paso es redirigir la atención. Con amabilidad, pero con firmeza. Volver al proceso. Como descondicionar una respuesta automática. Y finalmente, la parte de crear lo nuevo, ¿no? Sí, la parte creativa. Crear y repasar mentalmente el nuevo yo. Esto implica definir muy claro quién quieres ser, cómo piensa, cómo actúa, cómo se siente esa nueva persona. Y lo más importante, generar y sentir las emociones elevadas, gratitud, alegría, amor, libertad, que van asociadas a esa nueva realidad como si ya estuviera pasando ahora. Sentirlo como si ya fuera real. Esa es la clave. Insiste mucho en eso. La repetición de ese repaso mental con emoción. Cita estudios sobre ensayo mental, como los de Yu, Cole o Pascual Leone, que sugieran que ensayar mentalmente algo, una acción o un estado, puede crear cambios neurológicos y fisiológicos reales, casi como si ya lo hubieras vivido físicamente. Impresionante. Al combinar esa intención clara, el pensamiento del nuevo yo, con una emoción elevada, el sentimiento de que ya eres así, le estaríamos enseñando al cuerpo químicamente cómo se siente ese futuro que deseas. Es pasar de solo pensar en ello a practicarlo mentalmente, el hacer mental, hasta que lo encarnas, hasta que lo eres, ese nuevo yo. Entendido. Pero claro, supongo que no vale solo con sentirse genial en la meditación durante media hora. Hay que llevar eso a la vida real, ¿no? Exactamente. Ese es el último paso que él propone, y es crucial. Demostrarlo. Se trata de salir de la meditación y vivir tu día manteniendo todo lo que puedas, la energía, la conciencia y tomando decisiones que sean coherentes con ese nuevo estado del ser que has cultivado. Mantener la coherencia durante el día. Eso es. Estar alineado en pensamientos, acciones y sentimientos con esa nueva identidad que estás construyendo. Incluso sugiere hacerse preguntas al final del día para revisar esa coherencia. ¿He actuado hoy como mi nuevo yo? ¿En qué momentos he perdido la conexión y por qué? ¿Cómo puedo hacerlo mejor mañana? En esencia, es vivir como si tu plegaria ya hubiera sido respondida, como dice él. Mantener un estado de gratitud anticipada por esa realidad que estás creando. Vale, entonces si recapitulamos todo esto, ¿cuál sería la esencia? Lo que deja de ser tú parece decirnos es que, bueno, que no somos víctimas pasivas, ni de nuestros genes, ni del pasado, ni del entorno, que tenemos una capacidad interna, quizá sin explotar, para transformarnos a fondo, usando nuestra propia consciencia, enfocando los pensamientos y cultivando emociones elevadas de forma intencionada. Así es. La propuesta de Dispensa es esa, que si entendemos y aplicamos conscientemente esa conexión entre nuestra mente y lo que él denomina el campo cuántico, si superamos las limitaciones autoimpuestas por el cuerpo, adicto a emociones pasadas, por el entorno conocido, por la percepción lineal del tiempo, y si practicamos estados emocionales elevados con herramientas como la meditación, pues podríamos influir activamente en nuestra biología y, potencialmente, crear una nueva realidad personal. Las historias que cuenta en el libro de transformaciones de gente como Bill, José, Pamela, Monique, él las presenta no como milagros raros, sino como ejemplos de ese potencial humano. Un potencial que, según él, está al alcance de cualquiera que aplique el método con constancia y disciplina. Nos deja con una pregunta potente para reflexionar, ¿eh? Si, como sugiere la epigenética que menciona el libro, nuestros genes pueden ser influenciados por nuestro entorno interno, por nuestras emociones y pensamientos. ¿Hasta qué punto podríamos estar de alguna manera guiando conscientemente nuestra propia biología, quizá incluso nuestra evolución personal? Simplemente a través de la práctica deliberada y sostenida de estados mentales y emocionales elevados. Una idea, bueno, que da que pensar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en las ideas de Joe Dispenza. Hasta la próxima exploración.